también ustedes debemos felicitarnos por la presencia del doctor Domingo Gómez Orea, a quien suplico que pase, por favor, para regalarnos su ponencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las amables palabras del moderador y gracias también a los organizadores por haberme invitado a este acontecimiento que verdaderamente resulta bastante sorprendente por su magnitud y por su calidad. Bueno, yo voy a hablar sustentabilidad ambiental en proyectos de infraestructura carretera y dado también la premura de tiempo, me voy a centrar en unas cuantas cuestiones que me parecen más importantes. Por ejemplo, comentaba antes con los colegas que en todo este tiempo que hemos estado aquí apenas se ha pronunciado la palabra paisaje o la palabra sistema territorial, cuando quizás son cuestiones que tienen bastante importancia, me parece a mí. Y yo voy a enfatizar en esos temas que igual pueden complementar de alguna manera pues, a las cosas tan importantes que se han ido diciendo entre ayer y hoy. Bien, la idea de sustentabilidad o de sostenibilidad se refiere a permanencia del tiempo, quizás no hay que buscar más historias, y entonces aquí aplica a las dos partes que están interesadas en la cuestión, tanto al proyecto como al entorno en el que se ubica, pero fundamentalmente aplica, digamos, al sistema conjunto que forman entre el proyecto de la carretera y el entorno en que se ubica en ese proyecto ese proyecto de carretera, es decir, un nuevo sistema que se conforma. Creo que debemos de trasladar ya la idea de centrarnos en el proyecto para pensar en el medio ambiente como algo que viene después, para entender que ambas cosas, como también se ha mencionado, tienen que constituir un todo integrado. No voy a enfatizar en las cuestiones que ya se han mencionado, solo voy a añadir una. Antes hemos oído hablar a su directora de las tres dimensiones de la sostenibilidad económica, social y ambiental, pero yo quiero añadir una cuarta, precisamente, que es la cuestión territorial. La cuestión territorial, por razones que creo que voy a exponer rápidamente ahora. Bueno, primero, la sustentabilidad ambiental sobre todo significa adoptar un compromiso, un conocimiento, un criterio, una sensibilidad por el medio ambiente. Por eso antes han surgido esos aplausos tan importantes cuando se ha puesto cuando se ha referido en el vídeo que ha puesto la subdirectora sobre las excelencias de México, pues por eso ha habido esa espontaneidad de los aplausos, ¿no? Qué importante, pero esto tiene que estar inmerso y no aparecer como algo que después aparece sobrepuesto cuando alguien ha pensado ya en el proyecto. En resumidas cuentas, trasladar la preocupación de los políticos, de los decisores sobre los proyectos de carreteras desde la funcionalidad, la estructura, la organización del proyecto, trasladarlo a ese sistema que configura con el entorno. Pero esto con un pensamiento de verdad. Luego veremos también, al final de mi exposición, cómo seguramente la pluridisciplinaridad en este tipo de proyectos pues tiene mucha importancia. Posiblemente la cuestión de las carreteras no deba ser solo un tema de los ingenieros civiles, sino que sea un tema de otras muchas profesiones, y además desde el primer momento. La clave de la sustentabilidad está efectivamente en la línea que estoy mencionando, en integrar el proyecto en el entorno en que se ubica. Esta viñeta que aparece ahí me parece importante. Una ingeniería civil preocupada por el medio ambiente evitaría que el territorio se preocupe por la ingeniería civil. Me parece que es muy significativo, es decir, no es solamente que venga un grupo de ambientalistas a hacer una evaluación ambiental del proyecto de carreteras, sino que el propio ingeniero civil que diseña o el propio equipo que diseña la carretera ya tenga inscrito a buril en su propio pensamiento esa sensibilidad y ese compromiso con el medio ambiente. Un proyecto estructural y funcionalmente correcto, pero ambientalmente desintegrado, es un mal proyecto. Creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar en eso. Un proyecto no puede considerarse debidamente planificado, concebido, proyectado, etcétera, si no configura un sistema armónico, funcional y bello con su entorno. Creo que debemos
de empezar también a pensar que las carreteras no es algo precisamente negativo, y luego lo mencionaré también, sino algo que puede producir impactos positivos en el paisaje y que podría embellecer algunos entornos, no solo no estropearlos, sino embellecerlos. Bueno, cuando hablamos del entorno, hablamos de muchas cosas. Tampoco voy a desarrollar esta transparencia, pero quiero decir que no solo hablamos de la flora y de la fauna y de algunas otras cuestiones, sino que hablamos de todo un sistema ecológico, empezando por los elementos primordiales, el aire, el agua y el suelo, que son los vectores ambientales, pero continuando con la morfología, continuando con los propios usos del suelo y, desde luego, en esa parte final de la transparencia, continuando con la imagen que transmite ese nuevo sistema hacia el entorno y qué es lo que se percibe como el paisaje, considerando todo eso y, por supuesto, el ser humano también. Pero quería más bien centrarme, bueno, hay unos principios de sostenibilidad que son muy evidentes, porque a veces no sabemos lo que es la sostenibilidad, pero sí que sabemos cuando algo es no sostenible. Y hay unos criterios de sostenibilidad ecológicos muy definidos y muy claros y muy cuantificables. Por ejemplo, un proyecto que utilizara recursos renovables por encima de su tasa de renovación no sería sostenible. No es el caso de las carreteras. O un proyecto que utilizara recursos naturales no renovables a unos ritmos demasiado altos, que no diera tiempo a que apareciera un sustituto, no sería un proyecto renovable. Pero sí que afecta mucho o aplica claramente al caso de las carreteras la idea de la capacidad de acogida del territorio. No cualquier proyecto cabe en cualquier sitio, no cualquier carretera se puede poner en cualquier sitio. Hay unos temas de fragmentación o de barreras, etcétera, que son muy importantes. Y luego está el tema de la contaminación, que también no se produce contaminación o unos niveles de contaminación elevados porque se emitan contaminantes, sino porque se supere la capacidad de asimilación de los vectores ambientales, del aire, del agua y del suelo. Naturalmente que tenemos que procurar emitir emitir los menos contaminantes posibles, y las carreteras tendrán que pensar en eso, pero sobre todo lo que hay que hacer es no sobrepasar la capacidad dispersante de la atmósfera o no sobrepasar la capacidad de autodepuración de los cauces que van a recoger los vertidos, o no sobrepasar, en el caso del suelo, la capacidad de procesado. Son cuestiones de segundo orden que me parece que hay que tener muy en cuenta como criterios ecológicos de sostenibilidad. Pero quería centrarme aquí, fundamentalmente en el entorno territorial, el sistema territorial. La cuarta dimensión de la sostenibilidad en el caso de una carretera, en el caso de cualquier otro proyecto, yo apuntaría al sistema territorial. Y me voy a detener un poco más aquí por la sencilla razón de que otros aspectos probablemente no voy a decir más que repetir cuestiones que ya se han dicho. Primero, entender la carretera como una pieza del sistema territorial, como una pieza indisociable del sistema territorial. Un sistema territorial es algo que está constituido o que está construido por el hombre. Se viene construyendo el sistema territorial desde la noche de los tiempos, desde el Neolítico, cuando el hombre pasa de ser recolector y nómada, pasa a ser agricultor. En ese momento produce más alimentos de los que consume y entonces surgen las ciudades. Las ciudades no existirían si no existieran esos excedentes alimentarios. Crece la población y surgen las ciudades. Bueno, las ciudades, las actividades que realiza el hombre sobre la naturaleza y la propia naturaleza, todo eso va conformando un sistema territorial. En ese mapa que tienen ahí, es una zona de Honduras, pueden observar los tres grandes elementos del sistema territorial. Por un lado, la naturaleza. Está modelizada en esas manchas de color. Serían la representación, si quieren, de los ecosistemas o, como decimos nosotros, de las unidades ambientales en que se manifiestan esos ecosistemas. Luego está la población. Esos círculos en azul con distinto diámetro representan la población, las ciudades. ¿Dónde están ubicadas las ciudades y cuál es la estructura jerárquica de esas ciudades? ¿Dónde está distribuida la población en el espacio? Y luego tenemos las carreteras como un tercer elemento, las infraestructuras de transporte, que es lo que van a dar funcionalidad a este sistema. Sin las carreteras o sin las infraestructuras de transporte, ese sistema no funcionaría. Pero fíjense ustedes, entonces es una pieza del sistema territorial consustancial. Y fíjense cómo las carreteras pueden influir en el equilibrio, en el desequilibrio territorial.
¿Qué ocurre cuando una zona congestionada, por ejemplo, se construyen más carreteras para que la fluidez del tráfico sea superior? Pues probablemente que se congestiona más. En ese momento, quizás habría que pensar en diseñar las carreteras por otros sitios donde no hay demanda, pero que inducen actividad y, por lo tanto, una demanda de tráfico. Lo que estoy queriendo decir es que si invertimos más dinero en crear infraestructura de transporte en las zonas congestionadas, probablemente estamos congestionando más y desequilibrando más el sistema. Entonces, quizás habría que saltar un poco la idea de que toda carretera tiene que ser económicamente rentable para ubicar, en ciertos casos, estoy planteando la idea conceptualmente, no, luego la casuística particular es la que es y ya está, habrá que resolver los problemas que nos encontramos diariamente, pero sí señalar esta idea de que habría que ir pensando en construir carreteras en las zonas donde no hay demanda de tráfico precisamente para que la haya. Aquí se ha hablado de equidad, de justicia social. Me gustaría plasmar más este concepto en una especie de equilibrio territorial. Ese equilibrio territorial al final se traduce en una mejor calidad de vida y, por tanto, en una situación de cohesión social, porque las carreteras son un elemento también de cohesión social. En la próxima transparencia, pues este gráfico es lo que llamamos un sistema polinucleado en red, con los asentamientos de población de distinto tamaño, y entonces el papel de las carreteras en este sistema territorial es justamente dar cohesión a todo ese territorio, homogeneizar las oportunidades que ofrece el espacio para acceder a lo que la sociedad moderna nos ofrece. Que alguien que vive en un pueblito de tercer o cuarto rango, en un pueblito pequeño, por ahí, pues tenga las mismas oportunidades o oportunidades similares a los que viven en una ciudad central. Esto es lo que llamamos un sistema polinucleado y en red. Este sistema es muy bueno desde el punto de vista que da las mismas o homogeneiza el espacio en términos de oportunidades para toda la población y también, digamos, funciona perfectamente, permite dotar de equipamientos y de servicios a la población también de una forma eficaz y eficiente. Si el sistema está desequilibrado, difícilmente se puede dotar de equipamientos y de servicios a la población. Bueno, yo lo que quería aquí señalar, la importancia de las infraestructuras de transportes para dar constituir este factor de homogeneidad en el espacio para que todo el mundo tenga unas oportunidades similares como un elemento de cohesión social. Me parece una cuestión de primerísimo orden. Otra cuestión fundamental es utilizar todos los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, primero empezar cuanto antes. Desde las propias políticas de transporte hay que introducir el medio ambiente en la gestión y al final acaba en el proyecto, pero desde antes ya hay que introducir el medio ambiente, utilizando para ello todos los instrumentos de gestión ambiental. Aquí he oído hablar estos días solamente de dos, muy importantes, pero hay otros. He oído hablar de la evaluación de impacto ambiental, quizás es el instrumento estrella, pero se ha hablado algo de la certificación, pero se ha hablado menos de la evaluación ambiental estratégica, es decir, la evaluación de los planes y de las políticas de transporte. Se ha hablado menos de los sistemas normalizados de gestión ambiental. En la construcción de una obra, por muy bien evaluado que está el impacto ambiental, también es necesario tener unas precauciones en la propia ejecución de la obra, y el instrumento adecuado para eso se llaman los sistemas normalizados de gestión ambiental. Llámase la ISO 14000 o cualquier otro tipo de certificación. Y, por supuesto, el tema de la recuperación de los espacios degradados. Este es un asunto que en la carretera, las carreteras se caracterizan precisamente porque, bueno, los desmontes, los terraplenes, la cantidad de áreas a veces que quedan sin una definición de usos muy clara, etcétera, todo eso comporta la generación de unos espacios degradados. Creo que después se va a hablar de eso. Es muy importante prever en los propios proyectos la recuperación de esos espacios degradados, no como una concesión al medio ambiente, sino como un elemento de calidad del propio proyecto de la carretera.
como un elemento de calidad del propio proyecto de la carretera. Tenemos normalmente estos instrumentos, la evaluación ambiental estratégica opera en el nivel de política, de plano, de programa, la evaluación de impacto ambiental opera en el nivel de proyecto, los sistemas de gestión ambiental operan en el nivel de construcción de la obra y en el nivel de explotación de la obra, y la recuperación del espacio degradado, que hay que tenerla también completamente en cuenta. Algunos principios de sostenibilidad generales creo que merece la pena mencionar: precaución, prevención, pero querría señalar sobre todo la internalización de los costes. Pensar también en los proyectos de carreteras que no es el medio ambiente no es algo que viene como algo más, como un elemento o como una barrera más a salvar, sino que es un elemento de calidad de la carretera. Que tan carretera y tan presupuestos de la carretera, el asfaltado, como el tratamiento de los taludes o como unas operaciones, como decía antes, de recuperación o una pantalla antirruido, por ejemplo. Eso también es proyecto de la carretera. Que las medidas que vienen procediendo de la evaluación de impacto ambiental no sean algo añadido, sino algo consustancial al proyecto. Todo eso también es proyecto. Y hay algunos instrumentos que están en marcha. Ahora hay un tipo de impactos ambientales en el caso de todos los proyectos, pero quizás en el caso de las carreteras todavía más, de esos impactos que no se pueden evitar. La carretera hay que construirla sí o sí, y hay impactos que no son corregibles, no son prevenibles, no son evitables. Para esos impactos habría que establecer medidas compensatorias. Hay ahora ya unos instrumentos, llámese la custodia del territorio, llámese los bancos de conservación, a través de los cuales pues ciertas entidades pueden ir creando valor, capital ambiental, recuperando espacios degradados que luego se pueden utilizar como medidas compensatorias de esos impactos inevitables en el caso de las carreteras. Creo que vale la pena que en el 2016 vayamos pensando en estos instrumentos nuevos que se basan sobre todo en una colaboración pública-privada. Es muy común el ciudadano, digamos, tener un pensamiento de la Administración como alguien que pone obstáculos y la Administración que ve al ciudadano como alguien que es un delincuente en potencia, ¿no? Cambiar esta mentalidad por la idea de la colaboración. No se trata de competir, sino de colaborar. Y este tema, estos instrumentos modernos, custodia del territorio, por ejemplo, es pues hacer compatible los lógicos intereses de la propiedad privada con ese beneficio social que produce el medio ambiente. Es decir, intentar compatibilizar pues esos intereses privados con esos intereses sociales. Bien, hay otros principios específicos, ya se han mencionado. Yo solo quería gestionar uno, que es hablar de la gestión de la demanda. Frecuentemente nos encontramos con que en el caso de las carreteras, pues y yo he tenido algunas veces discusiones con compañeros del mundo de la ingeniería civil. Yo soy ingeniero agrónomo, pero soy ambientalista y territorialista convencido, pues cómo esas encuestas origen-destino se utilizan para justificar inversiones, como decía antes, en las zonas que tienen una gran demanda de tráfico. Pero fíjense que desde la ingeniería frecuentemente se olvida la gestión de la demanda. Muchas veces la demanda de movilidad no tendría por qué ser la que es. Podría actuarse también la demanda, tan importante como generar oferta para equilibrar oferta y demanda, es decir, construir más carreteras, podría ser reducir la demanda de movilidad. Y esa demanda de movilidad tiene cuestiones verdaderamente sorprendentes e importantes. Por ejemplo, racionalizar el modelo territorial. Si la población está desequilibrada, concentrada en unos sitios, vamos a tener problemas de congestión inevitablemente. Si la población estuviera más dispersa en un sistema polinucleado y red con núcleos compactos, seguramente la demanda de movilidad se reduciría enormemente. Por supuesto, evitar hábitos insostenibles de desplazamiento, esa obsesión por el vehículo de 4 ruedas y ese diseño de las ciudades pensando en el automóvil.
Prácticamente todas las ciudades del mundo se planifican pensando en que por ahí tienen que circular muchos vehículos y no se planifican pensando en que también se puede circular por una ciudad pues caminando. La ciudad es un espectáculo, es muy bonito caminar por la ciudad, o en un vehículo de 2 ruedas, mejor en bicicleta o de otras maneras. Y desde luego se puede diseñar las ciudades de tal manera que esa demanda de movilidad se reduzca. El pensamiento prospectivo también habría que ir pensar en el futuro y lo que el futuro puede darnos desde el punto de vista de la demanda de movilidad. Piensen, por ejemplo, las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. En el teletrabajo hay en muchos países, yo conozco casos en el mío, donde ya la población o mucha gente, pues digamos, puede trabajar en su casa algunos días a la semana, con lo cual se reduce la demanda de movilidad. Y a su vez también podría estas tecnologías de la información y de la comunicación animar a que esa desertificación a que tiende el mundo rural podría sustituirse por algún tipo de trabajo en el propio medio rural, sin necesidad de vivir en una gran ciudad y de desplazarse diariamente al centro de trabajo. De manera que yo creo que estamos en una fase donde hay posiblemente, el pensamiento prospectivo es el pensamiento que imagina futuros que no son proyectivos, pero que podrían ocurrir. Entonces, esta idea, ¿hasta qué punto la generalización de las tecnologías de la información y de la comunicación pueden reducir la demanda de movilidad que eviten el tener que hacer quizás tantísimas carreteras? Y lo mismo diríamos, el pensamiento yo diría que no es tan prospectivo porque está ahí, es el vehículo eléctrico. Seguramente el vehículo eléctrico no es que vaya a resolver el problema de la contaminación, pero por lo menos la va a trasladar a otros sitios, la va a desplazar de las zonas más sensibles. El caso de ustedes de México pues lo tienen muy claro, pero otros sitios también, a otros sitios donde son menos sensibles. Creo que el coche eléctrico está ahí y creo que llegará para quedarse. Y, por supuesto, evitar soluciones simplistas. El mundo de la ingeniería es muy dado a dar solución a los problemas con medidas estructurales, construyendo más, generando más ofertas. Entonces, plantear que hay otras opciones desde el ambientalismo que quizás, como decía antes, es actuar sobre la demanda. Miren esta expresión, la mejor lección, disminuir las necesidades para disminuir las fatigas que cuesta satisfacerlas. Y así he llegado a necesitar muy pocas cosas, y de esas pocas cosas, muy poco. Es decir, bueno, a ver si conseguimos organizar el territorio de tal manera que necesitemos movernos menos, y movernos menos en un vehículo de 4 ruedas movido por un motor de combustión que es enormemente contaminante y que además tiene, pues francamente, algo que seguramente parece un poco exagerado. Cuando se quieren mover 70 kilos se están moviendo 1.500 o 2.000 kilos. Algo debe estar fallando ahí. Y por último el paisaje, como decía. El paisaje, y termino ya antes de que me vuelvan a avisar, el paisaje. El paisaje es la percepción del territorio, el paisaje es la percepción de nuestro entorno. El paisaje se convierte cada vez más en un recurso intangible, en un recurso capaz de generar empleo y capaz de generar renta. El paisaje en una sociedad de ocio, en una sociedad de tiempo libre, pues sin duda, a través del turismo, pero a través de otras muchas cuestiones, es un recurso intangible que nos produce placer y por supuesto, produce mucha actividad, genera riqueza. Por tanto, contemplémoslo y pensemos en cómo la carretera interfiere en el paisaje y cómo puede ser un elemento positivo para el paisaje. Por supuesto, una carretera es una intrusión extraña en un paisaje, pero hay carreteras hermosas, hay puentes que son hermosos, y piensen ustedes en obras antiguas, como nos gustan obras públicas que en su momento podrían haber sido consideradas como algo inapropiado, algo impostado en un ambiente, en un paisaje, y sin embargo el tiempo las va haciendo, las va incorporando y se perciben como bellas. Yo creo que hay que negarse a pensar que una carretera, un puente o algo así sea necesariamente algo feo en el paisaje. Hay que pensar que podría ser algo hermoso, pero los proyectistas tienen que intentar que efectivamente eso se inserte bien y sea algo hermoso en el paisaje. Esta frase me gustó preparando esta exposición
de Miguel Miura, las carreteras son películas con letreros. Qué bonito es eso, pensar en estas cuestiones también. Y por último, la importancia de los equipos multidisciplinares o pluridisciplinares. Yo creo que las carreteras son proyectos tan graves, tan importantes, tan territoriales, que deben ser tema de equipos multidisciplinares, no de equipos pensados solo en el puro elemento y dificultades de la construcción, por muy importantes que sean, por supuesto. Por supuesto, considerar el cambio climático, ya hemos mencionado, y el cambio climático va a venir sobre todo, el cambio climático está ahí y viene para quedarse y seguramente no se puede tomar soluciones, lo que sí se puede es afrontarlo. Eso se afrontará posiblemente con esa idea de la demanda, reducir la movilidad y también sustituyendo los coches, que está a la vuelta de la esquina, los coches de combustión interna que utilizan combustibles fósiles por otro tipo de vehículos. Bueno, la idea de los impactos negativos y, por último, prever la recuperación de los espacios degradados en todo proyecto de carreteras. Bueno, muchas gracias.